Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo nuevamente, Madriani, con ustedes, con una nueva idea mágica y dándole alimento a su creatividad, para que ustedes también puedan crear cosas bonitas en su casa. Yo solamente les doy la idea con materiales base y ustedes crean esa magia que tienen ustedes en cada uno de todos nosotros. Bien, el día de hoy vamos a hacer los Magic Party Decor. ¿Qué significa? Eh, Mágicas decoraciones para las fiestas de sus chicos, de los jovencitos, de los pequeñitos. Aquí tenemos el Lovely Unicornio, que es la misma, es el mismo método que hemos hecho anteriormente con Pascuas, pero esta vez lo vamos a pintar con colores acrílicos. Tenemos el unicornio, tenemos a la hada, tenemos al Rex dinosaurio, tenemos otro unicornio más aladito, tenemos a la bella princesita. Todo esto para poder hacerlo. Lo vamos a imprimir, como siempre lo saben que mis moldes digitales se encuentran en mi tienda payhi.com Amadriali. Muchas gracias por su apoyo. Bien, entonces al momento de imprimirlo, lo que van a hacer ustedes es recortarlo y pasarlo en cartulina. En una cartulina no muy delgada ni tampoco muy gruesa. Una cartulina normal para poder pintarlo. Entonces nos vamos al siguiente paso. Bien, el siguiente paso entonces es calcarlo en cartulina. Como lo pueden ver, mi cartulina no es ni muy gruesa ni muy delgada. Ya lo he calcado con el lápiz y también he hecho las bases. Aquí me ha alcanzado la cara del unicornio con la hada. Y en el otro me ha alcanzado para la princesita y el unicornio al lado. Bien, lo que vamos a hacer es recortar, preparar nuestras brochas. Yo voy a utilizar las brochitas. La mediana, la punta mediana, la punta plana y el otro más delgadito. No muy delgado, pero intermedio. Listo mi vasito de agua. Y a pintar. Bien, amigos, lo tengo ya recortado. La princesita y el Rex. Tengo también cortado ya las bases. Aquí. Y esto lo vamos a reservar para aparte. Vamos a necesitar de la Macintosh para poder agarrar nuestro primer diseño. Vamos a iniciar con el unicornio. Vamos a agarrar un pedazo de Macintosh y lo vamos a estimar en esta mesita para que no se mueva a la hora de pintarlo. Entonces vamos a apoyarlo en esta parte aquí. A ponerlo bien, que sea en una medida que no moleste y que sea fácil de pintarlo. Preparamos los colores, la combinación que deseamos trabajar. Por eso es que no lo he cortado en los entornos para poder atacarlo. Y si es que se pasa alguno de nuestros acrílicos, colores acrílicos, no hay problema, porque a la hora de cortarlo con la tijera, el excedente se irá. Bien, ahora vamos. Bien, voy a usar la brochita plana porque voy a iniciar con el cuerpito del unicornio. Voy a elegir el color blanco.
vamos a divertir dándole color. Como ya está sujetado con la cinta Macintosh, no se mueven, así es que podemos divertirnos en darle todo el movimiento con esta brochita, siempre eligiendo que aparente su piel o el movimiento de su cuerpo. Poner color es darle vida. No se olviden, por favor, que en cada cambio de color que le van a hacer, que se seque bien. Nos vamos divirtiendo, nos vamos relajando. Yo ya me he bebido ya mi taza de café. Ahora voy a ir a hacerme otro. Mi cuarto de trabajo queda en el segundo piso y la cocina está en el primer piso, así es que no está muy cerca donde yo trabajo. Creo que voy a traer mi termo. Así lo tengo más cerca mi café. Yo le voy dando este tipo de movimiento, como que la pierna está poniéndose encima, ¿no? Da una impresión. Entonces le hago este movimiento de rayas. En la barriguita, pues le estoy haciendo para que se vea el músculo. Vamos a hacerle entre los peinaditos, las onditas y sus orejitas. Esperamos secar y le doy una segunda mano. Ya casi se está secando el color blanco. Les quiero mostrar que, para no perder el tiempo, ya he pintado la parte blanca de los otros. Así es que, mientras se van secando, yo voy avanzando con el unicornio. Aquí les muestro cómo quedan las líneas y el movimiento, ¿no? El movimiento de su vestido, de la hadita. Para cuando se seque, tiene esos movimientos. Bien. Ahora, voy a elegir un pincel un poco más espeso para que me ayude en las líneas más delgaditas. Ahora voy a hacer entonces las alas. Yo en las alas voy a elegir, pues siempre lo usan el color rosado, celeste, el color pastel del arco iris. Yo en este caso voy a cambiar, vamos a jugar un poco con los colores. Vamos a usar este tono de morado, que es bien fuerte, y vamos a ver cómo queda. Igualmente voy a dar las pinceladas para que se pueda ver el movimiento. Porque son las alas, entonces tiene que dar una especie de movimiento como que se está moviendo. Esa es la idea. Al terminar, podemos nosotros hacer encima un poco de escarcha o de color acrílico metálico. O si no desean, pues pueden dejarlo simplemente así. Vamos a hacerle las rayas. Y vamos a terminar aquí la circunferencia. Mucho cuidado. Tranquilos, tranquilos.
Y volvemos a hacer las rayas. Bien. Nuevamente voy a hacer la otra, la segunda, y dejo secar. Vamos haciendo las alas mágicas del unicornio. Hacemos ahora la circunferencia final, igualmente por acá, por la parte de abajo, por la parte de encima, y hacemos las líneas de las alitas. ¿Mm? ¿Cómo va? Vamos a dejar secar. Bien, ahora se está secando. Y le voy a mostrar lo que he pintado en los otros, el vestido de la hadita, el cinturón de la princesa y el ojo del Rex. Estoy esperando a que se seque. Bien, yo voy a avanzar. Aquí voy a hacer con un color fucsia, turquesa, el cabello. Mezclo bien, porque a veces los colores cuando están sin moverse mucho, pues se mantienen rígidos. Y a la hora de pintarlos, puede ser que en alguna zona salga más clara y en otra zona más oscura. Entonces es preferible que lo muevan. Ahora, si en el caso que no lo quieren mover con el pincel, como yo lo he hecho, ustedes pueden usar un palito de dientes y lo mueven. También pueden usar los hisopos para hacer puntitos o punzadas, leves toques. En este caso estoy usando solamente por ahora el pincel. Voy a usar el hisopo para cuando tenga que hacer, como decir, los ojos, que son circunferencias o la nariz, o ciertos puntos, ¿no? Si ustedes no tienen este tono, pueden elegir el tono que ustedes desean. Ahora, como esto es una decoración de la fiesta de su hijito o de algún familiar, entonces es preferible que lo hagan con los tonos de la fiesta, es decir, los tonos del mantel, de la decoración, de la torta, para que vaya a juego. Entonces, si ustedes lo van a vender, lo van a hacer, es preferible que sepan qué tonalidades van a usar en la torta o qué colores les gusta al niño o a la niña. Quizás ellos también quieren ponerle un poco de su creatividad. También pueden dejar todo en blanco, la cartulina. A cada uno de los invitados le ponen una etiqueta de nombre y cada uno pues le pone sus colores. Puede ser un momento creativo en la fiesta donde todos se divierten, poniéndole color, poniéndole parte de su imaginación. Como si fuese el movimiento de su cabello. Igualmente lo he hecho con el chufetino. Hago como que es el movimiento de su cabello. Bien, ahora que lo hemos hecho, con el color turquesa les voy a mostrar lo que he pintado en los otros. Ahora, en el Rex he hecho en la parte superior. Aquí, como pueden ver, cómo le hago las líneas para imitar el cabello.
Para cuando seca, queda ese trazado del cabello o del vestido o del músculo. En este caso, aquí también tenemos igual. Hago como que el músculo se está moviendo para un lado. Le voy a mostrar los otros. He hecho en el cabello de la hadita y en el vestido de la princesita. Igualmente pueden ver ustedes las líneas del movimiento del vestido y acá igualmente en el pelo. Pueden ver el movimiento de su cabello. Cuando seca, queda divino. Bien, ahora voy a utilizar el color amarillo. Yo jugando con los colores, ¿eh? Así es, las manualidades es para divertirnos. Muchas gracias a los nuevos suscriptores, muchas gracias a quienes están viendo hoy, en este momento, mi video. Los invito a que se suscriban, sigan divirtiéndose conmigo. Si es que no desean crear, pues tenemos un momento de charla. Al menos eso, ¿verdad? Bien, vamos con la otra parte de la lista, que va a ser amarillo. Vamos a hacerle igualmente el movimiento. Voy a poner un poquito más acá el agua para poder mover. Por acá vamos a hacer la parte de la punta del comienzo de la lista. Bien, vamos a hacer. Voy a aplanarlo un poquito para que pueda agarrar en las esquinas. Ahora, aquí. Yo aún no he ido por mi café. Está vacío. Ay, ay, ay. Para la próxima voy a preparar mi termito y lo voy a poner aquí, muy cerca. Así evito estar yendo hasta la sala, porque tengo que bajar las escaleras, tengo que ir por el corredor, pasar la sala para poder ir a la cocina. Ahora entienden por qué. Lo pienso muchas veces para poder ir. Yo me río. Bien, ahora terminamos de hacer la conferencia del fin de la lista. Vamos a hacer una puntadita para que den una impresión de que está iniciando. Allí. Bien, dejamos secar y yo voy a ir a ponerle color a los otros. Bien, seguimos. Fui por otra taza de café. Bien, ya estoy más calientita. He agarrado un poco de fucsia, que es un rosado más fuerte, lo pueden ver, y lo he combinado con blanco para hacer mi rosado. Si a ustedes no les gusta una tonalidad muy fuerte, pueden hacerlo con un poquito solamente de rojo y más blanco. A mí me gusta esta tonalidad porque bueno, es un color casi como pastel, ¿no? Bien, ahora vamos avanzando y voy a hacer los zócalos. Esta vez voy a utilizar un naranja más claro. Tengo el naranja más claro y tengo el naranja más oscuro. Voy a utilizar el naranja más clarito para los zócalos. Igualmente, pues le haré los tonos en los otros diseños. Y así avanzamos, porque el tiempo en internet no puede ser muy largo. Por mí me quedaría más de una hora pintando, pero después los aburro.
Y yo no quiero aburrirlos, yo quiero que ustedes se diviertan creando algo o simplemente mirando. Bien, entonces aquí vamos dándole los zócalos. La punta del pincel para que nos haga las puntitas. Bien, ahí está. Voy a dejar aquí mi brochita porque lo voy a utilizar para los otros diseños. Les voy a mostrar qué cosa hice con el amarillo. ¿Se recuerdan que hice el amarillo en las puntas de la alita? Bien, al rec le he puesto un poco del amarillo en la parte de la base de su barriga y el inicio de las pezuñas. A la princesita le he hecho los zapatos amarillos y la coronita. A nuestra hadita solamente las alas. Estoy dejando secar y entonces ahora voy a ponerle más colores. Bien, deseo mostrarles cómo he hecho con el naranja. He pintado un poco del naranja más claro y le he dado unos toques más oscuros para que aparente ser la parte del medio del Rex, del dinosaurio, que es a veces más oscura, más seca la piel, ¿no? Para la hadita le he puesto en el tono naranja un poco de sombras en el cabello de la hadita. Los zapatos es naranja claros. Para el otro unicornio he tomado el naranja claro y le he hecho igualmente la sombra en su cabello. Y para la princesa he tomado los dos tonos, el tono claro y el tono oscuro, para que dé una especie de sombra. Ahora dejamos secar y voy a pintar con rosado sus caritas. Y acá al rey le voy a pintar con el tono verde. Este verde, verde planta, verde hoja, oscuro. Lo voy a pintar toda la parte de aquí. Y la ceja, tono verde más oscuro, pero en la parte alrededor negro. Así es que veamos cómo sale. Vamos a pintar. Bien, ahora ya casi por terminar, he hecho los ojitos con el hisopo y color azul. Lo he reservado para poderlos mostrar. Y cuando deseen quitar el exceso de sus brochitas, pues usen el pedacito de carta. Bien, aquí he hecho ya con el rosado la carita y los bracitos de la princesa, de la hadita, perdón. Este es de la princesita. Los ojitos le he hecho igualmente con el hisopo. Y está el Rex. Está veramente horrible. Así tiene que ser. Con el negro he hecho las cejitas y con el hisopo igualmente he hecho los puntitos, las pezuñas y la parte verde le he hecho unas ciertas ondas para que sea como, da la impresión de esa caparazón seca que tienen los dinosaurios, ¿no? Y el otro unicornio pues quedó igual. Lo único que le he agregado son el ojo azul y las orejitas rosadas, ¿no? El ojo igualmente lo he hecho con el hisopo. Bien, ahora para terminar ya no voy a usar más los colores acrílicos. Ahora voy a usar lo que son escarchas. Tengo aquí el verde, dorado y plateado.
Aquí también tengo otra tonalidad que es oro viejo y plateado. Este no es muy fuerte, pero da un cierto sombra, que es lo que deseamos hacer, ¿verdad? Tengo en plateado y acá está en oro viejo. Bien, entonces voy a elegir uno de mis, a ver, que no sea... No, este es muy grueso. Yo pienso que voy a humedecer un poquito con mi papel. Primero le voy a hacer lo que es las sombras. Entonces voy a usar aquí el plateado. Voy a tomar un poquito, tomando de la tapa. Voy dándole aquí en la parte del cabello, que va a ser la sombra. Por supuesto que va a brillar. No va a quedar una tonalidad oscura. Es una, como se dice, un brillo. El exceso lo sacamos con la misma brochita, reduciéndole aquí, en la otra parte. Al final. Esta es una tonalidad de brillo. Ahora lo voy limpiando y le voy a poner la otra tonalidad en la parte amarilla. Aquí, la sombra. No le vamos a rellenar todo, solamente es una parte de sombreado que brille. Limpiamos. Ahora voy a tomar lo que es el dorado para las... No, primero voy a tomar el plateado para el cuerno. Voy a ponerlo, que ya se está yendo la luz, el sol. Yo estoy trabajando con la luz normal, porque a veces con la lámpara no se distingue muy bien los colores. Es que hoy día he ganado y hoy día he hecho 2 videos ganando el sol. No se sabe si mañana será sol. Bien, allí pongo el plateado y ahora voy a poner en los zócalos el dorado. Oh, voy a poner aquí en los zócalos dándole leves palmaditas, porque tiene que ser también el tipo de sombra. Va a salir la escarcha. Oh, aquí se vio. Dejamos secar para poder delinearlo con el marcador y ya está. Y bien, para terminar, vamos a delinearlo con el marcador negro. Es preferible que no lo delineen en todo el cuerpo, sino donde desean resaltar. Es decir, donde no está la témpera, que puede ser el cuerpito del unicornio, que es blanco. Entonces con el marcador se resalta.
Ahora le voy a mostrar. Tenemos también alrededor del ojo, alrededor de sus orejitas y puede ser también el corno. Ahora le voy a mostrar cómo ha quedado antes de cortarlo. Aquí están, ya están las patas brillantes. Le he puesto sticker. A la princesita le he puesto un ramito de rosas, le he puesto perlas en su vestido, igualmente está brillante. Aquí con el delineado le he puesto solamente en el vestido, como lo pueden ver. A la hadita le he puesto un regalito porque es una fiesta de regalos. Le he delineado la parte del vestido y las alitas. Tiene pestañitas. Al otro unicornio, que es brillante también, su cabello, le he puesto una flor en el cabello, le he delineado las orejas, toda la parte alrededor y en el cuello las perlitas. Para el monstruoso Rex, monstruoso. Ahí está brillante con el verde. Le he puesto un poco de rojo en las puntas porque... y una perla roja en el ojo para que brille. Ha mordido alguno. Bien, ahora solamente nos queda cortarlo y terminado. Y bien, amigos, así quedó. Rex, la princesita, la hada, el unicornio solamente carita y el unicornio volando. Aquí lo podemos ver. Pueden usarlo para la decoración en la mesa, para poner los nombres de sus invitados, de los niños, o también, si es que no desean hacer este trabajo de pintarlo todo, solamente pueden delinearlo con el marcador y dejar que los niños jueguen y le pongan color con las crayolas o los colores. Y es un momento alegre y divertido. Pero si desean ustedes ponerle un toque especial, esta es una idea. Espero les haya gustado. Y aquí están, tan bonitas. Mira cómo quedaron. Aquí te voy a ver a Rex que quiere morder. La hadita está viniendo con los regalos de ella. Brillante y hermosa. Y el otro unicornio que es solamente carita, muy alegre. Bien. Muchas gracias por verme. Y nos vemos a la próxima. Gracias por el momento, gracias por la charla y yo voy por otro café. ¡Chao!